Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Asesores en Seguridad Social y Defensa Administrativa. Les habla su servidor, el licenciado Marino Aparicio, y como les habíamos platicado y como les habíamos dado a conocer a través de nuestras redes sociales, hoy vamos a tener una segunda plática respecto al tema de bono de despensa y previsión social múltiple como prestaciones de seguridad social adicionales a la pensión que paga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a sus pensionados. Vamos a dar un momento para que más personas se vayan integrando a nuestra plática. Mientras quiero comentarles que cada viernes subimos un nuevo video en YouTube para que nos puedan seguir y también en nuestras demás redes sociales. Les pedimos también que nos sigan en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y que nos localicen así como asesores en seguridad social y defensa administrativa. De igual forma pueden visitar nuestra página web que es www.pensionjusta.com. Antes de pasar con las preguntas, considero que es muy importante que hagamos un muy breve resumen, porque la realidad es que este tema de despensa y previsión social múltiple a los pensionados del ISSSTE llegó a ser un tema tan importante que llegó a generar un movimiento a nivel nacional, el más grande que se haya registrado en al menos 10, 15 años. Y yo les comento que incluso fue tan importante que no vimos ese movimiento ni siquiera cuando se expidió la nueva ley del ISSSTE. Es por eso que nos resulta muy importante, muy interesante hablarles de este tema en particular. Tenemos la oportunidad que conforme vaya pasando el tiempo se integren y nos puedan hacer las preguntas, pero para no quitarles más tiempo e ir directo al tema, les voy a comentar un poco de historia sobre este tema. Miren, los pensionados del ISSSTE reciben el cálculo de su pensión o su pensión mensual de acuerdo al promedio del sueldo tabular del último año de servicios. Entonces el monto de la pensión es variable. Hay algunas personas que reciben 2,000, 3,000 pesos de pensión y la cuota máxima, bueno, de 22, 23,000 pesos. Sé que hay un tema también de la cuota máxima pensionaria, de si es salario mínimo o UMA. Ya tenemos un video al respecto sobre ese tema. Si es necesario, podríamos volver a hacer otro con todo gusto para responder dudas en particular. Pero bueno, regresando. Los pensionados van a recibir un monto mínimo o máximo dependiendo del sueldo tabular, o sea, del sueldo con el cual cotizaron en el último año de servicios. Ya que obtienen su pensión, el ISSSTE adicionalmente les paga dos prestaciones de previsión social, despensa y previsión social múltiple. Estos conceptos se pagan o se pagaban, se siguen pagando, mejor dicho, en la misma cantidad sin importar el monto de la pensión. Y aquí les tengo dos ejemplos para que ustedes lo vean. El monto de despensa que se paga ustedes van a ver de este lado, ¿no? De su lado izquierdo. El monto de la pensión se identifica con la clave 01. Y vemos este caso, claro, eliminamos datos personales por confidencialidad. Tiene un monto de 22,000. El concepto de despensa se lo pagan por la cantidad de 100 pesos y el de previsión social múltiple por 120 pesos. Les tenemos otro ejemplo en donde la persona tiene un monto mucho menor de pensión, de 4,000 pesos y fracción, y el mismo monto de despensa y de previsión social múltiple, de 100 y 120 pesos respectivamente. Esto significa que el monto de estas pensiones es independiente al monto de la pensión. Se paga la misma cantidad a todos, los pensionados del ISSSTE. Y lo enfatizo, pensionados del ISSSTE, pero que estén con la anterior ley o con décimo transitorio. Porque sabemos que en cuentas individuales la pensión se paga con base en el ahorro generado. Bueno, pensionados con anterior ley o décimo transitorio, además del monto de su pensión, todos en general reciben, bueno, también hay una excepción. Los que tienen una pensión por incapacidad parcial permanente no se les paga estos montos, solamente es la pensión. Fuera de esos supuestos, todos los demás reciben 100 pesos por lo que hace despensa y 120. ¿Qué ocurría con este monto? Muchos años atrás, era la junta directiva del ISSSTE la que cada año emitía un oficio en el cual decía cuál era el monto que se iba a pagar por estos dos conceptos. Lo hacía año con año hasta el 2009, en que ya no emitió oficios. ¿Cuál es la justificación que nosotros suponemos? Que no se hizo porque con la nueva ley del ISSSTE se establecía que ahora Hacienda es la que iba a determinar cuáles eran los montos mínimos y máximos de la pensión y pues
indirectamente el monto de despensa y previsión social múltiple. Entonces, a partir del año 2009, estos conceptos ya no han recibido ningún aumento, ya pasaron 8 años y no han recibido ningún incremento. Las pensiones, el concepto 01 sí aumenta cada año, pero estos no. Entonces ahí hay una complicación. Bueno, hace algunos 4 años algunas personas se dieron cuenta de esta situación y se pusieron a investigar, identificaron que existían unos oficios de Hacienda en donde se señalaba que los conceptos de despensa y previsión social múltiple para personal operativo sí tenían que aumentar y establecían algunas cantidades. Hacienda año con año ha emitido esos oficios. Bueno, pues entonces algunas personas dijeron, ¿por qué no me tienen, si a este personal operativo le aumentan estos conceptos, ¿por qué no a mí como pensionado me los tendrían que incrementar? Bueno, se generó un movimiento, les digo, se empezó a regar la voz y llegó a ser tan importante que fueron miles de pensionados los que acudieron al ISSSTE hace 3 años aproximadamente a meter solicitudes por escrito para pedir que estos montos se les aplicaran, los que establecían los oficios de Hacienda. Generó tanto ruido que el propio ISSSTE tuvo que designar a funcionarios especiales para que hicieran las respuestas por escrito. Y claro, estas respuestas fueron negativas, porque la realidad es que no estaba asignado en el presupuesto de que se les pagara un monto mayor por estos conceptos. Bueno, hubo algunas asociaciones de pensionados que emprendieron la lucha a nivel político, ¿no? A nivel social, acudiendo con senadores, acudiendo con diputados. No entro mucho en ese aspecto porque la realidad es que pues es una labor loable de asociaciones de pensionados que están intentando que por esa vía se logre hacer el incremento. Yo más voy a hablar por el aspecto jurídico, que pues al final es a lo que nos dedicamos. Empezaron a hacerse las demandas a nivel jurisdiccional y empezaron a haber algunos criterios a favor y otros en contra. Porque aunque sea la misma ley la que establezca el que se le tenga que pagar prestaciones, en particular el artículo 57 de la anterior ley del ISSSTE, señala que el pensionado tiene derecho a que se le paguen las mismas prestaciones que resulten compatibles con las prestaciones que se les pagan a los trabajadores en activo. Algunos tribunales tenían, aunque sea la misma ley, algunos tribunales tenían una opinión, decían, no tiene derecho, porque esos oficios solamente dicen al personal operativo, no dicen pensionados, entonces no tiene derecho. Algunos otros decían, no pues, puede ser que sí tengan derecho, pero tienen que demostrar que cuando causaron baja eran personal operativo. Y como no lo demuestran en el juicio, tampoco les damos la razón. Hubo otros tribunales que decían, sí lo demuestran porque el monto que reciben de la pensión se parece a lo que gana un personal operativo, entonces sí se les da. Y otros que dijeron, no importa con qué tipo de plaza hayan causado baja, se les tiene que pagar. Entonces habían los extremos, desde los que decían que no tenían la razón hasta los que decían que sí tenían derecho. Y en el Inter, quienes podrían, demostrándolo, si eran personal operativo, el que se les pudiera otorgar. Bueno, a partir de ahí se empezó a hacer, digamos, la lucha jurisdiccional o la lucha en tribunales. Insisto, aunque es la misma ley, los mismos oficios, los tribunales empezaron a tener criterios a favor y en contra. En ese momento fue cuando, pues, muchos despachos, incluyendo el de su servidor, aquí el de asesores en seguridad social y defensa administrativa, dijeron, bueno, pues hagamos la lucha. Se les decía a los pensionados que no había un 100% de posibilidades de que se pudiera ganar, pero que sí existía esa posibilidad. ¿Por qué? Por lo que yo ya expliqué. Entonces, así se empezaron a dar la lucha en todo el país y algunos abogados, en algunos despachos en algunas partes del país lograban que se ganaran sus asuntos con relativa rapidez. En otros no eran tan rápidos, pero se ganaba. Y en otros igual, con mucha rapidez se perdían y en otros se mantenían, digamos, en la contienda. Hasta ahí existía más o menos la misma circunstancia de que hubiera posibilidades de que se ganara o se perdiera. Y como les había comentado el abogado Héctor Jiménez en el anterior video, todo iba, digamos, con cierta posibilidad de ganar hasta que el 6 de marzo del 2017 cobra valor o vigencia una jurisprudencia que emitió Suprema Corte. Esta es la jurisprudencia en términos generales. A lo mejor, pues, se las muestro para que ustedes tengan el dato y ahorita se las voy a leer. En resumen, lo que dice esta Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal,
es que el bono de despensa y la previsión social múltiple, cuando los pensionados conforme a la ley del ISSSTE reclaman el incremento mediante los oficios circulares que emitió Hacienda, no tienen derecho a que se les pague este incremento, porque la característica principal o la justificación principal que dicen es que estos oficios solamente están dirigidos al personal operativo. Y en la Administración Pública Federal hay personal operativo, personal de mando y personal de enlace. Si no se otorga para estos tres en general, solamente para uno de ellos se entiende que no es a la generalidad, valga la redundancia, y que por lo tanto no tienen derecho los pensionados del ISSSTE. A partir de aquí, a partir de este 6 de marzo del 2017, esta jurisprudencia cobra vigencia y eso vuelve ya muy difícil, si no es que, yo no diría imposible porque en derecho y en tribunales no hay nada imposible, pero sí se vuelve muy difícil porque ya establece una directriz a través de la cual todos los tribunales tienen que resolver en ese sentido. Si estás peleando el incremento de estos conceptos con base en los oficios circulares, no te van a dar la razón. Pues, ¿qué tienen que hacer los abogados que ya están litigando estos casos? Pues buscar algunas otras alternativas, que es lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Pero sobre todo esto es porque aquellos casos en los que ya se tomaron los asuntos y ya se está haciendo la defensa en tribunales, pues uno no debe de dejar morir a los casos, sino que tiene que buscar la medida en cómo se pueda salir adelante. Entonces, es un parteaguas sin lugar a dudas. A partir del 6 de marzo del 2017, no imposible, pero ya es muy difícil ganar estos casos. Y los que se iniciaron con anterioridad al 6 de marzo del 2017, sí hay posibilidades de ganar, no al 100%, porque como ya les comentaba, desde antes tampoco era 100% seguro que se ganara, pero existe posibilidades, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos como se encuentra actualmente esta circunstancia a nivel de tribunales. Ahora bien, con relación a las preguntas, Carlota, muchas gracias por sus comentarios. En la pasada transmisión nos informaron que solo los trabajadores en activo tienen derecho a los incrementos. De esa fecha hasta hoy, ¿hubo algún cambio que favorezca a los pensionados y jubilados? Sería muy bueno escuchar algo positivo. Lamentablemente no, al contrario. Como este es un criterio que emite Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal, ahorita más bien van a ser noticias no tan buenas. Reitero, porque mientras este criterio no se cambie, la mayor parte de los tribunales se va a pegar, y de hecho ya lo está haciendo, y los que antes daban la razón ahora ya empiezan a dar, ya no empiezan a darla basándose en este argumento. Es difícil y no creo que en el corto plazo se llegue a dar una noticia positiva. Rodrigo nos pregunta, ¿se van a respetar las cantidades que recibo en activo? Por los conceptos 02 y 03, Rodrigo, si tú estás recibiendo una cantidad mayor, no, porque cuando pasas a formar parte de los pensionados, como ya dijimos, el monto de la pensión se paga de acuerdo al sueldo tabular de tu último año de servicios, y los conceptos 02 y 03 o despensa y previsión social múltiple se van a pagar ahora en los montos que paga el ISSSTE a la generalidad de los pensionados. Pero ya hay antecedentes de estos pagos. En efecto, jubilados de Morelos de la CONALEP, gracias por estar con nosotros integrados. Es correcto, ya hay asuntos que se ganaron antes de que existiera esta jurisprudencia. Esos casos que ya están ganados, y qué bueno que nos lo preguntan, se entiende que ya es cosa juzgada. El ISSSTE ya tiene que cumplir. Todos los asuntos que metieron juicio y que se ganaron y que el ISSSTE ya pagó, no puede esta jurisprudencia echarlas para atrás. Les tiene que seguir pagando el monto que ya obtuvieron. Incluso aquellos casos que ya están ganados, que ya están firmes, que jurídicamente hablando ya se resolvieron, pero que el ISSSTE aún no ha pagado, esta jurisprudencia tampoco les puede afectar. El ISSSTE tiene que cumplirles aumentando esos conceptos y pagárselos de manera actualizada. Aquí el problema es para aquellos casos que se encuentran todavía en litigio, que aunque recuerden que son jurídicamente hablando dos etapas. La primera etapa que tiene que ver con la demanda y sale una sentencia. Luego viene una segunda etapa, cuando la parte que no se vio beneficiada por la primera se inconforma. Entonces, hasta que esta segunda etapa se agote, ya se puede decir que un asunto queda firme, que ya jurídicamente se ganó. Entonces, en esos casos que todavía no se resuelve de manera definitiva esta segunda etapa, todavía está el dilema de si se hace valer o no esta jurisprudencia. Y ahorita en términos generales lo que les podemos decir a todos nuestros pensionados es que todavía no tenemos una solución
o una sentencia o un resultado definitivo a favor o en contra. Eso es algo positivo. No es 100% seguro que vayamos a ganar, pero mientras sigamos con vida, seguiremos en la lucha hasta obtener el resultado que más los convenga. Y claro, como les dijimos desde el inicio, no es por 100% seguro. Si por algún motivo el tribunal resuelva nuestra contra, tengan la certeza que les vamos a decir la verdad, por más dolorosa que sea. Carlota Escalante nos pregunta, ¿a qué se refieren con personal operativo? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros también nos la hacemos. Cuando nosotros incluso le pedimos a una dependencia, oye, dime qué personal operativo tienes registrado, nos dice, nosotros no tenemos personal operativo, solamente tenemos personal de base y de confianza. Y cuando exhibimos, ¿no? Hojas únicas de servicios del trabajador, no dice personal operativo, dice técnico, maestro de grupo primaria. Pensemos, por ejemplo, un maestro de grupo primaria, ¿es personal operativo? ¿Es personal de enlace? ¿Es personal de confianza? No se encuentra ubicado en ninguno de estos rubros. Pero como nosotros en tribunales tenemos que demostrar, bueno, antes que era personal operativo, pues ahí era donde nos atoraban. En este momento ya ni siquiera ese es un tema de controversia, porque ya la Suprema Corte dijo, no importa, como ese oficio dice que es personal operativo, yo entiendo que no se les está autorizando a todos los trabajadores de la Administración Pública Federal y por lo tanto los pensionados no tienen derecho a ese pago. Entonces desde ahí ya ni caso tiene que nos pongamos a debatir si la plaza con la que causaron baja es o no operativa, porque ya Suprema Corte definitivamente dijo que esos oficios no se les deben de aplicar. Mm, Gloria nos dice, Gloria Juárez, gracias por su comunicado. Nos dice, tengo casi año y medio que lo solicité con ustedes, ¿me lo pagarán? Y si así fuera, si lo gané, ¿me lo quitarán? Pues yo sigo también con la misma incertidumbre, la misma angustia, zozobra, desgaste, porque imagínense un año, año y medio litigando por todos nuestros clientes, pues a mí me gustaría ya también ver los resultados. Yo espero que sí lo logremos. No está cerca todavía la última palabra, la decisión final de nuestros casos, y ojalá sí logremos que se lo paguen. Si logramos que se gane, al hacer cosa juzgada, pues ya no se lo podrían quitar, ¿no? Entonces, esperemos lograrlo. Lo que les puedo decir es, ya en términos concretos, es que lo que nosotros queremos hacer valer cuando surge esta nueva jurisprudencia es que no se les tenga que aplicar aquellos casos que ya habían metido a la demanda antes de que entrara en vigor, porque así lo establece la ley. Pero no es todavía también un argumento 100% válido, porque también algunos tribunales nos dicen, no importa que se haya emitido con posterioridad, como es jurisprudencia de Suprema Corte, esta impera por encima de todas. No estamos tan de acuerdo con este punto de vista y ojalá podamos en tribunales revertirlo para lograr, al menos con los que se presentaron ante los juicios, obtener algo favorable para ustedes. Hay otra instancia arriba de la Suprema Corte, nos vuelve a comentar Jubilados Morelos, gracias por sus participaciones. Sí hay otra instancia, la realidad es que es muy difícil llegar a ella. Si este caso, digamos, llegara a la Suprema Corte y Suprema Corte insiste, dice, no, yo ya dije que no tienen derecho, no hay nada que hacer, se entiende que a nivel interno en nuestro país ya se agotaron todos los medios legales. Y tendría uno que acudir a un medio internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La realidad es que es difícil llegar a esta porque primero se tiene que acudir a otra instancia que se llama Convención Americana de Derechos Humanos. Esa convención se le plantea, oye, mira, tengo este problema, no me quieren actualizar estos conceptos. La convención checa los elementos. Si se da cuenta que se violan derechos humanos, los representa ante la Corte Interamericana. Pero tanto la convención como la convención tiene representación en todos los estados que están ratificados en el protocolo, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno puede acudir aquí en Ciudad de México, ¿no? A pedir que lo represente. Si hay elementos, bueno, hay que acudir a la Corte Interamericana que se encuentra, creo que es Costa Rica. Costa Rica es. Entonces, imagínense, además de eso, la Convención y la Corte Interamericana tienen muchísimos casos que representar en todo el continente. Si nada más las violaciones de derechos humanos en materia de desaparición forzada en nuestro país, que tenemos un problema severísimo
en esa materia, ya tiene muchísimos casos en la fila. Entonces, para poder llegar a esa instancia se tarda muchísimo tiempo. Además de que hay que invertirle también recursos. Entonces, ahí es donde una persona tiene que sopesar, si le tengo que invertir tanto para el beneficio que voy a obtener, ¿valdrá la pena? Nosotros la realidad es que no lo hacemos porque sabemos que es muy difícil que un pensionado, e incluso nosotros como despacho, soportemos una carga de tantos años para intentar lograr un beneficio de ese tipo. ¿Por qué hizo eso la Suprema Corte? Yo supondría, Gloria, gracias por el comentario, que es un tema netamente de legalidad, ¿no? Y que jurídicamente hablando se dijo, porque esas son las reglas, ¿no? El artículo 57, que yo les pido a todos los pensionados, por favor, lean la ley. En particular, el artículo 57 de la anterior ley de lista es muy bonito porque establece muchísimos beneficios para los pensionados. Y en particular, una parte de este artículo 57 dice que el pensionado tendrá derecho a las mismas prestaciones que se les paguen de manera general a los trabajadores en activo y que les resulten compatibles. Entonces ahí hay dos elementos, generalidad y compatibilidad. En tribunales luego hablan de un tercero que es proporcionalidad, o sea, compatibilidad, que sea compatible la prestación que le pagan a un trabajador en activo que la que se le paga al pensionado. Y pues es tan compatible, pues que ahí dice, ¿no? Tanto el trabajador en activo como el pensionado dice despensa y previsión social múltiple. Entonces, no es algo que se tenga que demostrar, no es algo que incluso haya debate en tribunales. El problema tiene que ver con la parte de generalidad. Ya se vio incluso cuando, por ejemplo, se peleó hace algunos años que el aguinaldo que se les pagaba a los trabajadores en activo, en particular a los del magisterio de algunas entidades federativas, se les pagara en el mismo monto a los pensionados. A lo mejor no todos lo saben, pero los trabajadores del magisterio, dependiendo de la entidad federativa, se les paga, no 40, bueno, en términos generales, todos los trabajadores al servicio del Estado y pensionados del ISSSTE se les paga por aguinaldo o gratificación anual 40 días de pensión o de aguinaldo, o de sueldo, perdón, 40 días. Pero hay algunas dependencias, en particular la Secretaría de Educación Pública de algunas entidades federativas, que en vez de 40 días les paga 90, 120 días. Entonces, algunos pensionados dijeron, bueno, si este artículo dice que se me tienen que pagar prestaciones similares, pues yo peleo que también se me paguen como pensionado 90 o los 120 días que recibí en activo. Y durante un momento se ganaba hasta que nuevamente sale una jurisprudencia de la Suprema Corte y dijo, no, a ver, la ley dice que que tiene que ser general. Y si esos 120 días no se les paga de manera general a todos los trabajadores al servicio del Estado, sino que el monto general son 40 días, es lo único que se les tiene que pagar a los pensionados. Entonces, si no es para todos, no tienen derecho. Es la misma regla que se aplica ahorita para despensa y previsión social múltiple. La Suprema Corte revisa y dice, a ver, solamente se autoriza a una parte de los trabajadores, no es general. Y si no es general, no se les tiene que pagar a todos, mucho menos a la totalidad de los pensionados, y por lo tanto no se les tiene que otorgar. Eso es a nivel jurídico. Sabemos que hay otra cuestión también que impacta en nuestro país y que creo que también obliga a los tribunales a responder en cierto sentido, que tiene que ver con que no hay una partida presupuestaria asignada para que se les pague esa misma cantidad. Y si no hay dinero, sobre todo ahorita que estamos pasando por una época de incluso reestructuraciones presupuestarias y que ha habido recortes, si no hay un dinero que se tenga autorizado, imagínense, pues pagar, unos dirían, bueno, estamos hablando de 100, de 300, 400 pesos, bueno, pero eso multiplicado por el más de 1 millón de pensionados que existe en nuestro país por parte del ISSSTE, ya se vuelve un problema un poco más delicado. Y es por eso que ya sin la parte jurisdiccional o del poder judicial no nos dan la razón, es por lo mismo que se puede explicar que tampoco el Ejecutivo o el Legislativo, a pesar de que hay algunas voces a favor, hayan autorizado que se haga este pago, ¿no? Porque es un presupuesto que no se tiene todavía autorizado. Sonia, gracias por el comentario, Sonia Trenado. Entonces, para jubilados ya no se puede hacer nada. Los que ya están con su demanda instaurada, la sugerencia es tengan paciencia y esperen a que su abogado les dé la información de si pudieron lograr sacar adelante estos juicios. Y los que no metieron la demanda hasta ahorita, yo lo veo muy difícil.
insisto, no es imposible, pero lo mejor ahorita es esperarse, no tener que presentar ahorita una demanda, porque es muy probable que en este momento no les vayan a dar la razón. Mejor espérense, manténganse en contacto con su abogado. Si forman parte de una asociación, estén cerca de esa asociación. Si no forman parte de esa asociación, busquen una. Pero también lo más importante yo les sugeriría, estén pendientes de nuestros comentarios, de nuestras sugerencias, de nuestros videos, porque nosotros les estamos actualizando constantemente. Insisto, cada viernes subimos un video para poder darle la información actual sobre los beneficios que pueden obtener como pensionados del ISSSTE. Y los que están haciendo su lucha a otro nivel, a nivel social, a nivel político, por tratar de lograr este beneficio, mi respeto, es mi felicitación por emprenderlo, por tratar de que los pensionados tengan una mejor calidad de vida. Ojalá lo puedan lograr para que todos se vean beneficiados. Y recuerden también que como pensionados del ISSSTE, no nada más es el único beneficio que se puede obtener. Nosotros también les podemos ayudar a aumentar su pensión de acuerdo a los incrementos anuales que hayan tenido, si son los legales o no. Los que se pensionaron antes de 1993 sobre todo tienen un beneficio. También si tienen dos pensiones y el ISSSTE se las suma y las compacta por el supuesto de compatibilidad, o si eres un trabajador en activo que tuviste la mala fortuna de que también tu cónyuge falleció siendo en activo y el ISSSTE no te quiere dar la pensión, también tenemos la posibilidad de representarlos. También si tienen menos de 5 años de haber causado baja y al devolverles el SAR les descontaron más de lo que ustedes consideran que es justo, también pueden acudir con nosotros para que podamos ver de qué manera pueden obtener un ingreso extra o el monto correcto de su pensión. Recuerden que aquí lo importante es preguntar y decir, oiga, ¿tendré la posibilidad de algún beneficio? Y pues la respuesta pues va a estar en que podamos analizar su caso y ver si hay algún lugar, alguna cantidad que podamos rescatar a su favor. Ya saben que en info@pensionjusta.com nos pueden hacer todas las preguntas que tengan, todas ellas van a ser respondidas, y que también en www.pensionjusta.com, así como en YouTube, Facebook o Instagram, pueden revisar nuestros tweets, nuestros comentarios, nuestros videos, porque ahí retomamos muchos de los temas con los cuales podemos lograr que ustedes puedan vivir su pensión con plenitud y con eso puedan tener una mejor calidad de vida.